muy bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un canto más. Amén. Para entrar en la unción del pueblo. Amén. Amén. Vamos a cantar, entra en la presencia del Señor. Amén. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alzaré de corazón, de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Santo y poderoso Rey eterno, te damos gracias por este gran privilegio de tener un lugar donde venir a adorarte, congregarnos en tu nombre, Señor Dios. Dice tu palabra que cuando dos o más se reúnen, ahí estás tú en medio de nosotros. Ven, Jesús de Nazaret, y paséate por cada corazón. Perdónanos nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, Señor Dios Todopoderoso. Permítenos, Señor Dios, tener una experiencia real contigo para empezar a crecer, Señor Dios, para empezar a crecer, Señor, de ti, como esa planta que alguna vez fuimos una semilla y pegó el sol y esta empezó a germinar, Señor Dios Todopoderoso. Para esa misma experiencia que alguna vez tuvimos todos y cada uno de manera particular, como nos llamó el Señor, para cuando tu palabra fue manifestada, Señor Dios, en una evidencia de una vida, Señor Dios, vivida por tu siervo, Señor Dios Todopoderoso. Entonces, algo ancló en nuestros corazones y algo, Señor Dios Todopoderoso, sin que nosotros lo supiéramos, sin que nosotros en nuestros pensamientos de alguna manera lo tuviéramos programado. Tú viniste a nuestras vidas, Señor Dios, y nos sacaste del pacto, nos sacaste de la esclavitud, nos sacaste del engaño en que vivíamos, nos sacaste, Señor Dios, y nos diste la libertad que ahora gozamos, Señor, y disfrutamos por tu gracia y por tu misericordia, porque tu gracia nos alcanzó, Señor Dios. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Estamos más que agradecidos contigo, Señor Dios Todopoderoso. Permítenos cada día hacer un sacrificio vivo delante de ti para morir a nosotros mismos y para que, Señor Dios, para, como dice el apóstol Pablo, cada día muero para que tú vivas, Señor. No queremos ser más nosotros, Señor Dios. No queremos pensar en las mismas cosas, Señor. No queremos seguir viendo las tribulaciones o los problemas o las circunstancias, Señor Dios. Queremos verte a ti en la escena, Señor. En este tiempo final que queremos estar ciertos de Dios, ciertos de que tú vives, por cuanto tú vives, yo vivo, como es el libro, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Dios, por tu bendita y santa palabra. Ahora va a ser expuesta, Señor Dios. Padre Celestial, hazme un lado, Señor Dios, y que el Espíritu Santo, supremo líder de esta iglesia, venga aquí, Señor Dios, y se manifieste, Padre Celestial. Seas tú a través de tu palabra, Señor Dios, dirigiéndonos, guiándonos, a través de tu palabra, lavándonos, Señor Dios. Padre, gracias por este gran privilegio de conocer este precioso mensaje, esta bendita palabra que nos ha hecho distintos, diferentes, que queremos, Señor Dios, ser como tú, Padre Celestial, en todos los escenarios de nuestras vidas, tenerte siempre presente, Señor. Saber que tú tienes para con nosotros grandes recompensas. Todo
aquí en la tierra es peleado, luchado día a día. Padre, porque nada es gratis, nada es así cojo, sino tú quieres ver realmente águilas que vuelen alto y que sepan de dónde vienen. Padre celestial, te alabamos y te bendecimos. Que mis labios y mi corazón y los oídos y los corazones de tus hijos en esta noche. Gracias, Señor Dios, por tu bendita y santa palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a nuestras Biblias al libro de los Hechos. Amén. De los Hechos del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 3, versículo 1. Amén. Hechos capítulo 3. Amén. Versículo 1 hasta el 11. Amén. Amén. ¿Todo lo tenemos? Amén. Dice así la eterna palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fiando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y andó y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Señor, añade bendición a su palabra. Podemos sentarnos. Y en esta noche, en la exposición de su santa palabra, quiero traer el título, como lo tituló el santo profeta de Dios: una experiencia personal. Una experiencia. Realmente comenzamos a tener experiencia por medio de la fe. Amén. Se dice que la fe viene por el oír. Por el oír la palabra. Entonces tú adquieres una experiencia de saber cómo actúa esa fe. Entonces dice en Hebreos capítulo 11, nos dice qué es exactamente esa fe. Entonces en Hebreos 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿De lo que qué? De lo que se espera. Es una experiencia. Usted tiene que saber esperar en Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Es la misma fe, por eso Abraham era el padre de la fe. Porque aunque no tuvo esa experiencia con Dios, pero la tuvo con un Dios invisible, un Dios que le hablaba todo el tiempo. Y en el transcurso de su vida pudo ver con sus ojos realizado eso que había tenido la experiencia con Dios. Fíjense que Abraham fue sacado de Ur de los Caldeos para tener una experiencia con Dios. Fíjense que Abraham fue sacado de su familia para tener una experiencia personal con Dios. Y esa experiencia tuvo un precio. Fíjense que cuando Dios de alguna manera fue a cumplir la promesa a Abraham, él iba a tener una de sus grandes experiencias con Dios. Cuando Dios le dijo: dame a tu hijo, a tu único hijo, él iba a tener una experiencia fuerte. Algo que lo iba a desprender con lo que más amaba en su corazón. A ver su promesa hecha realidad.
Pero Dios necesitaba llevarlo al límite, precisamente a tener esa experiencia de con quién él había hablado, y en ese momento quién le iba a proveer, amén, ese sustituto en vez de su hijo. Tenía que pasar esa experiencia. Cada uno de nosotros tenemos que pasarla con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque esas experiencias, fíjense que cuando uno tiene una muela, uno no va a ir al mecánico, ¿verdad? Porque no tiene la experiencia. Amén. Usted va y recurre directamente al odontólogo. ¿Por qué? Porque él tiene la experiencia. Amén. Para tratarle a usted esa muela. Amén. Fíjense que usted va es al que conoce. Amén. Amén. Entonces Abraham está en ese momento esperando en Dios. Amén. Reconociéndole a él en todo momento. Bien. Y estaba realmente en ese momento en que Dios le dijo, cuando vio que Abraham iba a enterrar ese cuchillo, era que lo detuvo. Amén. Amén. Y por eso él pudo tener esa experiencia y llamarse el padre de la fe. Amén. Amén. Y era personal con Dios. Fíjense que él todo el tiempo estaba hablando con Dios. Pero fíjense, tenía que ser sacado de su tierra, tenía que ser de alguna manera sacado de su familia. Amén. Llegó un momento de ser separado con su propio sobrino. Amén. Para que él pudiera continuar con esa experiencia. Fíjense que Dios estaba de alguna manera todo el tiempo tratando personalmente con él. Amén. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Tener un tratamiento especial, Amén. personal. Piensen que de alguna manera todos y cada uno de nosotros nos llamó de manera muy particular. Amén. A mí me llamó en un escenario de una universidad con un profesor. Amén. Nunca se me pasó por la cabeza, como les he comentado, amén, de estar aquí predicando y llevando el fuego santo y teniendo una responsabilidad con Dios. Amén. Amén. Y a mí personalmente tuve que tener varias experiencias con Dios. Amén. Así como cada uno de ustedes fue llamado de manera particular, y cada uno de ustedes tiene una experiencia muy particular y diferente que tiene con Dios. Amén. Entonces, si vemos a través de los escenarios de la Biblia, vemos que Dios de alguna manera tiene su método, su tiempo y su momento para llamar la atención a su hijo. Para que su hijo pueda tener esa experiencia. Miramos en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cómo Moisés, amén, tuvo esa experiencia personal con Dios. Amén. Sí, Señor. Recordemos que él de alguna manera quiso, amén, hacerlo a su manera, de libertar el pueblo, pero no era así. Eso fue un fracaso. Amén. Fue un fracaso por cuanto tenía que pasar por una experiencia primero con Dios, para él tener, como quien dice, tener la certeza de con quién estaba hablando. Amén. ¿Cierto? Tener la certeza de que Dios lo iba a respaldar. Tener la certeza que en algún momento Dios le iba a colocar hasta las mismas palabras en sus labios. Así es. Entonces, cuando Dios Moisés se le adelantó a Dios, y lo que hizo fue matar a un egipcio. Y luego él, como llegó y actuó nuevamente, y vio una disputa entre sus hermanos y los quiso separar, y entonces se dijo, ¿qué, nos vas a matar igual que mataste al egipcio? Entonces él tuvo que salir corriendo. Amén. Y entonces cuando salió corriendo, entonces allá se encontró en un pozo, amén, a unas preciosas damitas sacando agua. Y vinieron unos allí a atormentarlas y a quitarlas de ahí, y Moisés entró a defenderlas. Amén. Entonces resultó, las hijas salieron corriendo. Mira, papá, estuvimos con el sacerdote Madía. Papá, mira, allí llegó un egipcio y nos defendió. Amén. Nos defendió de estos hombres. Entonces él le dijo, bueno, ¿y por qué lo dejaste allá? Vaya, llámelo y tráigalo porque debe tener hambre. Amén. Entonces lo trajo. Y allí, pues ustedes saben la historia, Moisés se quedó con Séfora. Entonces, estando en ese escenario fue donde Dios lo encontró, pastoreando ovejas. Entonces, ¿cómo trajo su atención? A través de una zarza ardiente. Algo que de alguna manera los científicos se matarían la cabeza, amén, tratando de explicar cómo fue ese hecho sobrenatural. Dice que la ciencia tiene su propia experiencia a través de hechos que se pueden ver o palpar, o de alguna manera explicar, pero con Dios es distinto. ¿Amén? La experiencia con Dios es algo sobrenatural, no tiene explicación, porque cuando a usted le ocurre, ¿amén?,
Dice, bendito sea el Señor, estás en nuestros medios. Amén. 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 Entonces así de esa manera fue que trajo la atención de Moisés. Amén. A través de ese zarza ardiendo. Amén. Y empezó a escuchar la voz, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa experiencia personal con Dios? Cuando estamos en nuestras habitaciones y nos botamos de rodillas y empezamos a orar y esperamos hasta que Dios nos hable y nos llame por su nombre. Amén. Sí, amén. Amén. A esa instancia debemos llegar. Amén. Que nosotros nos dejemos, como quien dice, empezar a navegar entre la oración hasta que podamos experimentar precisamente, como dice en el mensaje, escuchar su voz. Cuando tú empiezas a orar, empiezas a escuchar por allá voces y empiezas a ver números y después todo se te vuelve oscuro totalmente. Amén. Entonces, cuando tú estés en ese momento oscuro, dice el profeta de Dios, pida lo que quiera porque usted está en la presencia de Dios. Amén. Amén. Necesitamos, Amén. necesitamos entregarnos totalmente. Amén. Necesitamos tener esa experiencia que puedas escuchar, que puedas tú escuchar tu nombre. Amén. Como Dios pronunció el nombre de Moisés. Amén. En ese llamado. Amén. Amén. En ese llamado a hacer la voluntad de Dios. Amén. En ese llamado a escudriñar más las escrituras. En ese llamado a ir por sus hijos. Amén. Salir afuera. Amén. Porque fíjense que por cuanto nosotros hemos tenido una experiencia con Dios, somos responsables de llevar esa experiencia. Amén. Nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque nos vamos a identificar con ellos en su proceso. Vamos a decirle con experiencia, con autoridad, oye, yo ya pasé por ahí. El Señor me permitió vencer, y como me permitió vencer, tú también puedes hacerlo. Y sacarlo, si se cayó, vuelva y levántelo. Amén. No soy yo quien cambia a las personas, es Dios. Es precisamente, exactamente el amor el que hace cambiar a las personas. De Dios. No importa en la condición que ellos estén, es el amor, es la mano extendida. Amén. Porque así lo hizo el Señor por nosotros. Nosotros muertos en delitos y pecados, Él pagó el precio. Él pagó el precio por ti, por mí. ¿Cómo lo hizo? En amor. No reprochándote, no reclamándote. Amén. No justificando las cosas. Amén. No diciendo de todo lo que Él hizo por ti, no. Es simplemente, como dice la Escritura, como cordero fue al matadero y fue inmolado. La expiación por el pecado fue hecha. Amén. Así que fíjense en ese Moisés y tuvo esa experiencia personal con Dios. Y después le dijo, bueno, ¿qué le diré al pueblo? ¿Con quién estuve? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y el Señor le dijo, yo soy el que soy. Y además de escuchar esa voz y tener esa experiencia, usted le dijo, bueno, yo, la verdad, yo soy quien soy para esta misión. ¿Quién soy yo realmente? Amén. Por decirlo así. Él se empezó a cuestionar. Amén. O sea, diciéndole, Padre, yo la verdad no soy quien para que tú me llames a esto. Amén. Pero de todas maneras el Señor le dijo, te he escogido porque voy a cumplir la promesa que hice. La promesa que hice. Porque así, como dice en el versículo 15 del capítulo 3 de Éxodo, el versículo 15 dice así, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordará por todos los siglos. Amén. Pero entonces, Moisés, dice en el capítulo 4, amén, ahí entraría otra vez a conversar con Dios. Y le dice, bueno, sí, Señor, pero necesito una evidencia, necesito una experiencia, otra experiencia, una experiencia más conmigo. He tenido a la vista, ¿sabes? Pero ahora quiero una experiencia más conmigo. Entonces le dice, listo. El Señor le dice, mete tu mano a tu seno. Sí, Señor. Y cuando la sacó estaba leprosa. Amén. Dijo, vuélvela a meter.
Amén. Pero antes de eso, pues él le dijo, echa tu guarda en la tierra. Amén. ¿Se convirtió en qué? En una Una serpiente. serpiente. Amén. Tenía que dos señales, dos evidencias. Amén. Para presentárselas a quién, al pueblo, para que le creyesen con quién había estado. Amén. Pero él después de estas experiencias fue que tuvo fuerzas y supo con quién estaba para enfrentar a su propio pueblo y al pueblo egipcio para reclamarle a Faraón que los libertara. Pero fue a través de qué? De una experiencia personal. Personal. Amén. Así es. Así como cada uno de nosotros debemos tenerla. Amén. Personal con Dios. Amén. Amén. Es un tremendo Dios. Cuando tú tienes esa experiencia personal con Dios, tú te armas de valor. Amén. Tú te armas de valentía. Amas más al Señor. Amén. Amén. Ahora, de alguna manera surge un sentido más mayor que solo el hecho de leer las escrituras. Amén. Que solo el hecho de escuchar un sermón. ¿Por Amén. qué? Porque está aquí, está aquí. Amén. Amén. Se siente. Amén. Gloria a Dios. Está aquí latente. Allá era el Dios invisible. Amén. Ese Dios invisible se hizo nosotros, se hizo visible. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento, solamente el sacerdote entraba delante del Señor. Amén. Recordemos, atrio exterior, lugar santo, lugar santísimo. Amén. En el atrio exterior, hasta el lugar santísimo llegaba al pueblo, pero no podía entrar al lugar santo. Amén. Solo el sacerdote podía Amén. entrar. Amén. Solo el sacerdote. Amén. Pero ese Dios invisible, allá bajaba la gloria Shekinah y hablaba con el sacerdote. Amén. Amén. Por eso todo el tiempo tenía que estar ofreciendo holocaustos. Amén. Que el pueblo tenía que estar santo, el sacerdote tenía que estar en línea. Todos tenían que estar limpios en línea. Amén. Entonces aquel sacerdote que entraba allí tenía que entrar de cierta manera, con unas campanitas ahí en el monte de su vestido. Amén. Presentando incensios y cuando estaba entrando decía Kadosh, Kadosh, Santo, Santo, Santo es el Señor. Y allí bajaba el Señor, amén, detrás de un velo de tejón, de la piel de un animal bastante gruesa. Amén. Ese velo era como el límite que se presentaba ante el sacerdote y Dios. Esa gloria Shekinah bajaba allí. Amén. Pero después, cuando Dios se hizo visible, amén, allí en la cruz del Calvario, amén, nos dio ese libre acceso. ¿Por qué? Porque cuando Dios fue crucificado, ese velo fue roto. De arriba abajo. Allí el que no entraba era muerto. Amén. El que entraba en la presencia, allí en el tabernáculo. Amén. Aquel que entraba, amén, era muerto. Amén. Y ahora, como Dios nos dio libre acceso, el que no entra también es muerto. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Entonces fíjense, una experiencia personal con Dios. Amén. Una experiencia que debemos tener, una experiencia que debemos vivir día a día. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces fíjense que son los hechos los que nos dan, o sea, los hechos son el resultado de algo que hemos escuchado. Amén. Como dice el profeta de Dios, oyendo, reconociendo y actuando. Amén. Yo reconozco, yo escucho la palabra, tengo una experiencia con Dios, reconozco y actúo. Amén. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos de alguna manera probados? Amén. Amén. En muchas instancias de nuestras vidas. Pero debemos tener precisamente, de valernos de esa experiencia, tener una experiencia personal con Dios y ver esas circunstancias, amén, pequeñas, amén. Porque cuando usted le da mucho énfasis a ese problema o a esa circunstancia, Satanás lo tiene agarrado. Amén. ¿Por qué? Vemos el escenario nuevamente en la Biblia. Amén. Allá estaba Goliat, desafiando a todos los ejércitos de Dios. Amén. El pequeño David
llegó allí porque lo mandaron bajo una comisión, una encomienda de que llevara un alimento específico, Señor. un alimento a sus hermanos. Amén. Cuando escuchó, fíjense, cuando escuchó este desafío que estaba haciendo este Señor. Goliat, Amén. un hombre gigantesco, Amén. Sí, amén. todo el ejército de Israel y Saúl estaban amedrentados, no sabían qué hacer. Amén. Sí, amén. ¿Por qué? Porque les faltó experiencia. Amén. Amén. Así es. Amén. Amén. Esa experiencia que Dios se la dio a David. Amén. Entonces, David sabía que él podía derrotar a ese Goliat de primerazo. Él no se puso a ver que era un gigante y que lo iba a aplastar, nada, él no se puso a pensar nada en eso. Amén. Él recordó precisamente la experiencia que había tenido con el Amén. Dios de Israel. Amén. Amén. Cuando uno de sus ovejas fue Aleluya. Amén. arrebatada por un oso. Amén. Amén. Y él se armó de valor y fue y la rescató del oso. Luego vino el Amén. león y con su onda llegó y lo logró golpear, pero se devolvió el león a atacarlo y le abrió la quijada. Gloria. Amén. Amén. Dios. Amén. Y él al recordar eso, fíjense, esa experiencia, las experiencias nos vienen a bien porque cuando son experiencias con Dios, nos llenan de valor. Amén. 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 Señor, Y amén. ese valor lo tenía David. Amén. Y David, amén. Amén. Yo creo que a David le bajó una ira santa de Dios. ¿Cómo se atreve este circunciso filisteo desafiar Amén. al ejército del Dios viviente? Amén. Yo creo que todos sus hermanos quedaron como, ¿este qué le picó? Amén. Amén. Y la gente voltea a mirarlo y ya David es determinado, decidido a pelear. Amén. Amén. Suéltenmelo. Amén. Amén. Yo lo voy a derrotar. Amén. Amén. Saúl, Gloria a Dios. lo vemos en la cena, nervioso. No, hijo, tú no puedes ir así. Amén. Amén. Tú no estás con esa religión, no tienes la religión. Sí, Pues. Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces él intentó colocarle ese chaleco, un hombre que sin experiencia de estar dentro de los ejércitos. Él no estaba amén. formado para eso. Amén. Amén. Entonces cuenta el profeta que esa armadura le pesaba tanto que David empezaba a ladearse de un lado para el otro. Amén. Pero no, Amén. esto no es. Amén. Esta religión no es. Amén. Es la experiencia que yo he tenido para Amén. que puedo salir a vencer. Amén. Señor, así es. Amén. Amén. Entonces recordando la historia, él cogió 5 piedras, Jesús. Amén. Con una sola derrotó al gigante. Sí, amén. Amén. Las otras están reservadas para los hermanos de Goliat. Amén. 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 Él pudo hacerle frente, Amén. a pesar de que se seguía burlando Goliat. Amén. Amén. Vamos a decirle a Goliat, no tenían algo mejor que enviarme ese gusano a desafiarme. Sí, Sí, Señor. amén. Amén. Ese enano, porque igual David era bajito. Sí, Amén, amén. Sí, amén. Amén. Era Sí, bajito. amén. Pero tenía, mejor dicho, el respaldo de Dios. Amén. Era la religión entera que lo estaba respaldando. Amén. Así es como nosotros debemos sentirnos cuando vienen los problemas. Amén. Cuando Satanás nos desafía. Amén. Cuando nos quiere deprimir, cuando nos quiere dar tristeza, cuando nos quiere de alguna manera sentirnos fatigados. Amén. Decir un momentico, Satanás, no tienes poder sobre mí. Amén. Más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Amén. Y poderoso es Dios. Amén. Amén. Así es como los hijos tienen que actuar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido la experiencia. Amén, amén. Y nos falta tener una experiencia personal con Dios. Amén. Es Amén. decir, yo tuve esa experiencia. Y yo sé que mi Redentor vive. Amén. Así es. Amén. Y poder enfrentar al enemigo. Amén. 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 La misma experiencia que tuvo el pueblo de Dios cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto. Dios con todas esas 10 plagas les pudo evidenciar al pueblo que Él era poderoso. Amén. Amén. Él era poderoso. Y aún en un momento de precisamente cuando ellos iban de camino hacia Canaán, tuvieron varias cosas. Una de ellas, que tuvieron hambre
y Dios les sació con maná. Tuvieron sed y Dios los llevó a una roca. Todo el tiempo el pueblo estaba experimentando con un Dios real, con un Padre que sabía y conocía las necesidades de sus hijos. Y aún así, en el momento más definitivo de ellos se rajaron todos. Moisés se fue allá a hablar con Dios y a traer las tablas de la ley. El pueblo que hizo reunió todo ese oro y construyó que un becerro de Dios. Entonces, ¿dónde quedó esa experiencia? ¿Realmente estaban creyendo al Dios Todopoderoso, al Dios de Israel? ¿A dónde está nuestra experiencia con Dios? ¿Le creemos a Dios? Amén. No le creemos. Gloria a Dios. Si hemos sentido a Dios, a un Dios vivo y real, que ha evidenciado todo lo que ha dicho aquí en este púlpito, palabra tras palabra, sermón tras sermón, llevándonos a una escala cada vez mayor. Amén. Que se decía hace unos años atrás, cuando esto empiece a crecer, cuando venga el efecto Maispira. Amén. Se está sucediendo, ya tenemos una nueva sede en Camino, otra nueva sede que se va a abrir próximamente y más adelante en Barranquilla y muchas cosas más. Porque eso se ha hecho evidente por cuanto hay una experiencia real. Hay una experiencia real con Dios. Amén. Entonces debemos mantenernos y seguir y creer, porque la misma palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. No a los que dudan, no a los que se quejan, sino a los que creen. Jesucristo es el Señor. Aún todavía, cuando nosotros empezamos la caminata, debemos tener una experiencia personal con Dios, con ese nuevo nacimiento. Aún tenemos que tener esa nueva experiencia con el bautismo del fuego del Espíritu Santo. Fíjense, los apóstoles y todos estaban allí en el aposento alto, que por gracia de Dios yo estoy y ustedes también lo van a estar. Allí estaban todos. De alguna manera temerosos, con miedo. Porque estaban siendo perseguidos. Porque cualquiera que se asomara, cualquiera saliera de ese lugar iba a ser muerto. Pero tuvieron todos que tener una experiencia personal con Dios y cumplirse la escritura. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne, lenguas y el fuego. Bajaron en ese lugar. Bajaron en cada uno de ellos. Y al día siguiente eran otros, llenos de valor, llenos de fuerza. El Pedro allí llegó y salió. Y empezó a hablarle a todos los que estaban allí, y ellos creían que estaban llenos de mosto, como dice la escritura, como borrachos. Esto no es eso, les aclaró Pedro, esto es una experiencia que tuvimos anoche, orando y esperando, con miedo. Porque estamos siendo perseguidos, pero ahora después de esta experiencia somos otros. Somos gente con valor, valientes. Y que ahora podemos decirle, Pedro salió y empezó a decirle a la gente que estaba allí, bueno, el Mesías estuvo entre nosotros. Y nosotros crucificamos al Mesías. Y todos los que estaban allí, que eran de distintos pueblos, le escucharon en una sola lengua. Todos le escucharon. Y al final, cada uno de ellos pudo recibir esa experiencia que tuvo Pedro. Amén. Y llegar a la conclusión, bueno, ¿qué debemos hacer? Amén. ¿Qué vamos a hacer? Entonces Pedro empezó a activar esa llave de esa experiencia que él había dado. Amén. Porque él anteriormente había tenido una reunión con sus hermanos, con los 12 apóstoles allí frente a Jesús, Jesús diciéndole, bueno, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén. Entonces la gente decía que tú eres Elías, o alguno de los Jeremías, o alguno de los profetas. Y Pedro tuvo que tener esa experiencia. Amén. Personal con Dios. Bueno, y ustedes, mi plan mayor, ¿quién dice que soy yo? Amén. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo. O sea, yo sé que pensaba yo que cuando yo te conocí solamente eras un hombre.
Amén. Amén. Que hacías milagros y todo esto, pero ahora sé que tú eres Dios, eres el mismo Dios en un velo de carne. Amén. Amén. Y tener esa experiencia que él tuvo, amén, en ese momento, tuvo ese nuevo nacimiento de saber que Jesucristo es el Señor. Amén. Y pudo pararse como se paró. Amén. Y llegar a esa instancia y decirles a ese pueblo que estaba allí lo que tenían que hacer. Amén. Ustedes lo que tienen que hacer es arrepentirse, bautizarse correctamente en el nombre de Jesucristo y recibiréis esa promesa. Amén. El Amén. Espíritu Santo. Amén. Amén. Esa experiencia, llegar a tener esa experiencia de recibir a Cristo en el corazón, exactamente en el lugar, en el alma. Amén. Amén. Esa experiencia es la que nosotros debemos llegar. Amén. 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 Mucho hemos transcurrido en el desierto, en la etapa de santificación por mucho tiempo. Amén. Debemos tener esa experiencia con Dios, de recibir el Espíritu Santo. Recuerden, Amén. Amén. ese es el boleto Amén. que nos llevará de esta tierra hacia la gloria. Amén. 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 Es que usted debe estar en línea, debe estar santo todo el tiempo, para cuando Dios, de alguna manera, determine el día y el momento en que usted lo reciba, amén, usted esté preparado, Amén. amén, usted esté dispuesto, usted esté recordando todas estas escenas de la Biblia y aplicándolas en su diario vivir, amén, para estar listos, para estar preparados. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Y otra experiencia que nosotros vemos en la Biblia. Dice el profeta de Dios, dice, fíjese cómo nos sostiene la fe. Las cosas viejas habían pasado y ahora Moisés tenía una nueva visión, tenía revelación, tenía una experiencia. Se había encontrado con Dios y había hablado con Él. Antes no lo había encontrado. Había leído y sabía lo que su madre o el pastor le habían contado. Pero ahora Moisés tenía una experiencia personal. Y eso es lo que la iglesia necesita hoy. Dejar de estudiar tanta teología e ir al altar, orar, hasta que una experiencia personal arda en el corazón humano, queme toda pesadez y le dé una visión nueva. Ahora Moisés tenía una experiencia, había sido testigo del poder de Dios, había sido testigo de la sanidad divina. Su mano se había vuelto leprosa, la metió en su seno, la sacó y fue sanada. Ahora sabía que Dios era el sanador. Dios estaba con él, se le había revelado personalmente. Así también fue que vino el Espíritu Santo sobre aquel apóstol y dijo, de lo que tengo. Eso es lo que necesitamos hoy, experiencia personal. Lo que le dijo Pedro al cojo. De lo que tengo. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo. De lo que tengo. Hay una experiencia personal con Dios. Moisés la tenía, experiencia personal. Vean cómo entra la fe. Vean cómo la diferencia en Moisés ahora. Sale para Egipto en una invasión de un solo hombre. Que iba a tomar control y no llevaba más que una vara seca. Más que una vara seca, pero iba a cumplir lo que Dios le había dicho, porque tenía una nueva visión de parte de Dios. Si algo necesita la iglesia hoy, y lo que estamos tratando de hacer, amigos, es traer una nueva visión de la presencia de Dios para que la gente vea. Para que la gente vea que Dios aún vive y se mueve en su iglesia. Y lo hará hasta que Jesús venga a recibir una visión, una experiencia. Una vez que el joven David fue hasta donde estaba el ejército para llevarle tortas y pasas a sus hermanos, y vemos a ese gigante llamado Goliat. Amén. Ahora ese Goliat lo tenemos identificado. ¿Cuál es ese Goliat que nos permite avanzar con Dios? ¿Cuál es ese Goliat que nos atormenta? Tremendo. Amén. ¿Qué es? ¿Cuál es ese Goliat? Amén. Y debemos identificarlo para qué, porque Dios nos da la armadura de Dios. Amén. Para enfrentarlo. ¿Qué es ese? ¿Cuál es su Goliat? Su preocupación es la economía.
Es la salud. ¿Cuál es su Goliat? Amén. Amén. Señor. Para derrotarlo. Porque Amén. hemos tenido una experiencia. Amén. Por eso venimos a la iglesia. Amén. Amén. Tener una experiencia con Dios. Aleluya. Como ese Amén. espíritu empieza a moverse. Ese Amén. Espíritu Santo Amén. empieza a moverse Amén. Sí, entre amén. nosotros. Señor. Se empieza a meternos dentro del cuadro, en la misma historia de la Biblia y vernos identificados a nosotros con Dios. Amén. Aún en su Amén. muerte, aún en su sepultura, aún en su resurrección. Amén. Amén. Identificados con Cristo. Amén. Amén. Señor. Teniendo una experiencia frente a una zarza ardiendo, teniendo una experiencia frente a un Goliat, teniendo una experiencia, amén, de unas lengüetas de fuego en un lugar santo. Amén. Amén. Tener una experiencia así como la tuvo esta mujer de Samaria. Amén. Amén. Ella estaba en su condición, pero en su corazón temía del Señor. Amén. 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 Y cuando Jesús entró a la escena y se presentó allí, le dijo, dame de beber. Amén. Amén. ¿Y quién eres tú? Yo no te puedo dar de beber. Si supieras con quién estás hablando. Sí, amén. Entonces ella entró en una experiencia. Amén. ¿Dónde está tu marido? Así es. Sí, ¿Quién Señor. responde por ti? Sí, Señor, así es. Mucho cristiano cuando comienza en el Evangelio tiene que identificar realmente quién va a responder por él. Amén. Amén. Muchos allá afuera están convencidos, muchos de las iglesias denominacionales están convencidos allá afuera que cada uno responde por sí mismo. Amén. Es más, ni siquiera el mismo pastor sabe quién responde por él. Amén. Pero nosotros sí sabemos quién responde por nosotros. Amén. 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 Es el pastor de nosotros. Sí, amén. Amén. Porque él fue llamado precisamente para guardar su alma. Sí es. Amén. Amén. Él ha tenido varias experiencias con Dios para decirle a usted las cosas que son y que son, las cosas que no son y las que sí son. Amén. Amén. De poderlo guiar, de poderlo aconsejar, por cuanto él ha tenido una experiencia personal con Dios. Amén. Amén. Y es probado usted. Amén. Cuando el pastor le dice, por ahí no es, no lo hagas. Es en el tiempo del Señor. No te le adelantes a la bendición de Dios. Amén. Yes. Te aconsejo esto. Y tú haces totalmente lo contrario. Amén. Él te da el consejo porque ha tenido una experiencia Amén. Amén. y sabe con quién está tratando. Correcto, amén. Sí, amén. Amén. Él sabe que está siendo dirigido por el Espíritu Santo en determinadas cosas. Gloria a Dios. Sí, Señor, amén. Él sabe que un consejo, amén, tiene que darlo bajo la unción, en santidad, porque es tu alma, es tu vida. Amén. Sí, amén. Y que no te va a decir algo errado, equivocado. Amén. Amén. Eso siempre te lo va a decir en el temor de Dios. Amén. Por cuanto él ha tenido una experiencia. Yes. Amén. Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Lo que necesitamos hoy es un buen avivamiento a la antigua. Amén. Al estilo de San Pablo. Amén. Y el bautismo del Espíritu Santo descienda como en el día de Pentecostés, Amén. llevando la gente de vuelta a la fe verdadera. Amén. 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 Yo creo en confesar Amén. y aceptar a Jesucristo. Eso está bien. Y yo creo en todo eso, pero amigos, necesitamos algo más que eso. Correcto, amén. Abraham creyó a Dios por fe y le dio el sello de la circuncisión como confirmación de su fe. Amén. Cuando usted dice que tiene fe en Dios, es obligación de Dios. Si su fe es correcta, darle el bautismo del Espíritu Santo. Amén. No para confirmar que ha aceptado su fe. Amén. Amén. Entonces dan gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Dice, en una ocasión, un hombre llamado Sansón, de cabello ensortijado, así, hemos visto las pinturas de algunos artistas donde lo pintan con grandes puertas que no pasarían por este auditorio, o sea, sus hombros, ¿amén? Anchos, cornudos. De hecho, hay una película que se va a estrenar este año que se llama Sansón, y lo sacan así, un hombre acuerpado, ¿amén? Pero no era así. Amén. Amén. Bendito sea el Señor porque tenemos por fe. gloria No a creo Dios. que fuera así. No sería un ministerio para mí. Un hombre así levantaría las puertas de la ciudad y se marchara o matara a un león con sus manos. Tiene la idea equivocada. Sansón era un hombre de cabello ensortijado que tenía 7 guedejas que le colgaban de la cabeza como un afeminado. Amén. Parecía cualquier cosa menos un hombre. Amén de Dios. Pero
cuando el Espíritu de Dios venía sobre él podía matar a un león o cualquier animal. Pero se necesitaba del Espíritu. Se necesita del Espíritu. Se necesita, lo necesito, lo necesita. Lo necesitamos. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un día cuando estaba rodeado en una colina de 1000 filisteos lo acosaban, no sabía nada, pero agarró la quijada seca de una mula. Inmediatamente revisó si los 7 rizos todavía estaban allí. Y se lanzó con todo lo que tenía y mató a aquellos filisteos. Y nada más. Amén. Amén. Y él les dijo, no tengo nada más que una quijada y con esto les voy a dar. No tengo nada más. No tengo, comparándolo con la escena de Pedro, no tengo ejército, no tengo quien me respalde, no estoy armado, no tengo la experiencia, pero los voy a atender, señores. Así de esa manera. No tengo nada de eso, pero tengo el Espíritu de Dios. Y ténganse porque les voy a atender. Así como así debería actuar el cristiano. Hay muchos espíritus que nos atormentan, muchos espíritus del mal. Llegan de tristeza, llegan de depresión, llegan de sueño, llegan de muchas cosas y de muchas maneras. Aún nos hacen sentir así de pequeños, aún nos empiezan a acosar en la cabeza, tú no eres nada, tú no eres un hijo de Dios, mira cómo te comportaste, mira, recién bautizado, mira lo que has hecho. Amén. Todo el tiempo el acusador está allí. Pero necesitamos de esa experiencia personal con Dios, necesitamos de ese espíritu a decirle, no es cierto, Satanás. Mis pecados fueron echados al mar del olvido, mis expedientes fueron quemados, mis cintas fueron borradas. Amén. No tienes cómo acusarme, porque todavía hay sangre de perdón de los pecados. Amén, así es. Así que cada uno de nosotros debemos estar ciertos de Dios. Amén. Para enfrentar al enemigo. Amén. No tengo nada. A veces nos decimos. Amén. Y empezamos a ver nuestra situación, nuestra condición. Amén. Y no hallamos nada. Amén. Pero no recordamos que fue Dios el que nos sacó. Amén. De la esclavitud. Y nos hizo más que vencedores. Que por el poder de la palabra hablada y por esa fe que venimos de la simiente de Abraham real, el Padre y la fe, tenemos ese poder para declarar las cosas que no son como si fueran. Tenemos ese poder. Tú lo tienes, yo lo tengo. Para las cosas a existencia. Cuando son cosas que son imposibles, Dios las hace posibles. Amén. Sí, Señor. Amén. Tú tienes ese poder. Amén. Para llamar las cosas que no son como si fueran. Amén. Amén. Entonces vemos a este Sansón, un hombre flaco, con 7 guedenas en su cabeza. Amén. Bajito también. Amén. Derrotar a 1000 filisteos. Amén. Ese mismo poder, esa misma experiencia que tuvo Elías. Amén. Cuando bajó él y lo tomó el Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Y cuánto derrotó? 400. Amén. Amén. Moisés con esa experiencia. Un solo hombre, una sola invasión de un solo hombre con una vara chueca. Todo un ejército de fieles. Amén. Gloria a Dios. Solo esperó que bajara el Espíritu Santo para derrotarlos. Amén. Así es como nosotros debemos actuar. Estar en oración todo el tiempo y esperar que el Santo Espíritu baje y nos muestre lo que debemos hacer correctamente. Como todo el tiempo derrotar y seguir derrotando al enemigo. La lucha es continua. Luchas diariamente contigo mismo, las circunstancias. La lucha es continua. La victoria ya se dio. Reclama tu victoria. Reclama al Espíritu de Dios que descienda sobre ti. Amén. Y la caminata se hace más corta o más larga a medida que incrementa tu fe. Amén. Para que baje el Espíritu Santo, si te rindes, si eres sincero, bajará más rápido.
Y que trae una verdadera consagración, un verdadero sentir, un verdadero amor. Amén. Amén. Fíjense, la tsunamita. Ella también tuvo una experiencia con Dios. Amén. Una experiencia bastante tremenda. Amén. Y ella pudo evidenciar que Dios estaba presente en sus medios. Amén. Ella como comenzó con un acto de generosidad. Amén. Con un acto en que veía al profeta Eliseo subir y bajar con su criado Giesi. Entonces ella tomó la decisión. Fíjense, tomó la decisión de hacerle un cuarto especialmente para él. Amén. Para que él pudiera descansar. Amén. ¿Para qué? Para poderle servir. Cuando él era un servidor, Amén. necesitaba que alguien también, amén, pudiera servir. Amén. Y ella tuvo esa oportunidad y lo hizo. Amén. Y lo hizo. Lo hizo automáticamente. Entonces Eliseo empezó a decirle a su criado: ¿qué haremos por esta mujer que nos atendió tan bien? Esa comida es tan deliciosa que nos prepara todas las veces que pasamos por acá. Amén. ¿Qué podemos hacer por esta mujer? La verdad, pues no conozco que pueda ella faltarle, pues. Ah, sí, se acordó del criado. Dijo: ella no tenía un hijo. Amén. Ella no ha tenido un hijo en toda su vida. Entonces Eliseo fue y bajo la comisión fue y le dijo que para ese tiempo, durante un año, iba a tener su hijo. Así fue palabra de Dios para ella. Tuvo esa primera experiencia. Amén. Tuvo esa primera experiencia. Y tuvo su hijo. Y su hijo creció. Pero cuando ellos estaban espigando, vamos a decir así, el trigo, al calor del día, el niño se insoló. Y esa insolación se lo llevó, o sea, murió. Y esta mujer ya había tenido una experiencia, pero ahora iba a tenerla personalmente con Dios. Él le dijo: ¿quién soy yo para que te burles de mí? Me das un hijo y ahora me lo quitas. Amén. Y en ese momento, pues Eliseo Dios no le había mostrado nada de qué hacer en ese momento. Amén. Entonces él simplemente le dijo a Giesi: toma el bastón y pónselo al niño en la cabeza. Eso no funcionó. Tenía que él ir personalmente a resolver la situación. Y él, cuando llegó allí, no sabía: ¿qué hago, Señor? Entonces, por inspiración del Espíritu Santo, se le echó encima. Labio, ojos con ojos, labio con labio, nariz con nariz. Y este niño empezó a estornudar 7 veces. Y se levantó. Aleluya, se levantó. Y ella pudo tener esa experiencia. Dios no le va a dejar así con esa fe pequeña, se le va a subir, se le va a incrementar. Amén. Por cuanto ella había tenido una primera experiencia. Amén. De saber que ese era el siervo de Dios. Y que por inspiración de Dios le había dejado ese lugar, ese cuartico. Pero que ella no sabía qué recompensa tendría. Y su recompensa fue tener un hijo. Ella tampoco sabía. Amén. Pero ella respetaba siempre al siervo. Amén. Respetaba siempre al siervo. Ella no sabía que su hijo se le iba a ir. Y Dios lo permitió de esa manera, con el propósito de que tuviera una experiencia personal con Dios. Es decir, tu fe tiene que crecer, tiene que ser mayor. Tienes que mantenerte. Tienes que estar ahí firme. Como lo demandó el Señor Jesús cuando estuvo en la barca y durmió y sus apóstoles se quedaron allí. Entonces empezaron las olas a Satanás empezó a mover toda su potestad para querer destruirlos, matarlos de alguna manera. Empezó esa barca a moverse del agua al lado. Imagínense ustedes en medio de la oscuridad. Imagínense ustedes allí dentro de esa barca, en medio de la oscuridad, en medio de la nada. No se veía absolutamente nada. Empezó esa barca a moverse de un lado al otro. Y entonces ellos entraron en desesperación. Amén. Y en vez de ellos, realmente, con base a la experiencia que ellos tenían, actuar y decir la palabra, la parte humana les ganó más. Y empezaron a clamar: levántate, Señor, que perecemos.
Este hombre durmiendo en la barca se levanta y dice, hombres de poca fe. Amén. Amén. Voy a decirle, ¿no han tenido la experiencia suficiente? ¿No han visto suficiente conmigo? Que no pueden hablar la palabra, ustedes tienen el poder Amén. Amén. Sí, Señor. para hacer de las cosas que no son como si fuesen para detener a Satanás. Amén. Amén. Sí. Amén. Amén. Necesitan más de la experiencia. Sí, amén. Amén. Sí, amén. Señor, amén. Pues cuando el Señor se levantó ya era Dios. Mar, aquíétese. Quédense quietos, vientos. Amén. Cálmense. Amén. Amén. Tuvieron que tener una experiencia ellos en ese momento. Sí, Padre. A saber Señor. con quién estaban caminando. Amén. Para afirmar más su fe. Amén. Porque estaba débil. Amén. Amén. Dice, con una experiencia real. Sí, amén. Amén. Nosotros debemos mantener. Amén. Amén. Queremos de alguna manera alimentar todos los días en oración. En la lectura del Evangelio, de la palabra, Amén. en el mensaje, para que Satanás nos coja fuera de base. Amén. Amén. Para que no entremos en sus campos por un hecho de desobediencia. Amén. Hay mucho por hacer, hay muchas cosas por hacer. Amén. Usted tiene que tener la experiencia y la tenemos. Amén. Para enfrentar al enemigo, Amén. para estar ciertos de Dios. Amén. Para valorar lo que tenemos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y este último ejemplo de la Biblia dice: oh, puedo ver a Sangar observando el camino, ya que venían los filisteos marchando. Él no era un guerrero y no sabía pelear, pero sí sabía una cosa, que era judío y tenía derecho, pues era circuncidado y Dios estaba con él. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden tener la certeza de que Dios está con nosotros? Señor. Y él entonces tomó una quijada de bueyes, Amén. aguijón del arado, era todo lo que tenía, y de cierto le dio con eso a 600 hombres filisteos. Aleluya. Amén. Otro personaje, sintiendo esa experiencia también de Sansón, Así es. y viviéndola él mismo. Amén. 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 Y mató a 600. Amén. ¿Era guerrero? ¿Era experimentado en armas? Amén. Amén. Nada, lo tomó el Espíritu por cuanto él Sí, era de amén. Dios y sabía que Dios Amén. estaba con Amén. él. Amén. Y pudo decir, los voy a atender como se merecen. Amén. Porque han sido abusivos conmigo. Sí, amén. Y hoy necesitamos más sangars, ¿verdad? Alguien que se pare en la palabra de Dios y diga que es verdad sin miedo. Amén. Dios respaldará su palabra. Eso ha obligado a eso. Amén. Yo pienso en los grandes héroes de la Biblia. Recordaba que hace algún tiempo estuve en las montañas y vi a los patos cuando estaban en el agua nadando. Pero a la primera vez que sopla el viento frío, esos patos gaznarán 2 o 3 veces y luego se levantarán y se van a Luisiana tan rápido como pueden, a los arrozales. ¿Qué es lo que les sucede? Ellos no necesitan teología. Amén. Porque nacieron siendo completamente patos. Y por ser patos tienen su instinto. Y saben cuándo mudarse porque viene el frío. Y se van a una región más cálida. Si un pato puede hacer eso, porque es pato, ¿qué hará un hombre con el bautismo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios, él debería saber cuándo se avecina el problema y poder pararse en Dios y agitar sus alas de fe para apartarse de esa esclavitud de pecado y demás. Es tiempo de que Dios se mueva y haga todas estas cosas que le permita a la presencia, que le permita estar en la presencia del Señor Jesús y bendecir y dar poder y hacer grandes cosas por la iglesia en cualquier momento. Dios prometió que lo haría. Dios dijo que en los últimos días su espíritu sería derramado desde lo alto. Traía señales y maravillas en la tierra. Todas esas cosas Dios prometió hacerlas y está obligado a cumplirlas. Está obligado a cumplirlas. Gracias. ¿No lo creen? Sí, Señor, seguro que sí. Entonces, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Si pudiera salir por la mañana y ver esa gran estrella a la mañana y preguntarle,
estrella de la mañana, ¿qué es lo que te hace brillar? Si ella me pudiera responder, diría, hermano Granja, no soy yo quien brilla, Así es. es el sol que brilla sobre mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es el sol que brilla sobre mí. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Amén. Es una Sí, experiencia. amén. Meditemos en eso. Gloria a Dios. Cada vez que estemos en momentos de dificultad y que nuestros cuerpos no puedan más, recordemos esas experiencias que hemos tenido con Dios. Amén. Amén. Eso que tanto ha hecho en nuestras vidas, que decimos, Señor, ¿quién éramos nosotros para merecer tantas bendiciones? Amén. Amén. ¿Quién éramos nosotros si no es polvo de la tierra? Amén. Amén. ¿Quién somos nosotros? Nada, pero Él nos hace algo. Amén. Amén. Y nuestra recompensa será que del polvo de la tierra con que somos formados vamos a terminar siendo transformados en un cuerpo glorioso. Amén. Amén, Señor. Por cuanto en el principio fuimos hechos a su semejanza. Amén. Amén. El primer prototipo, Adán. El primer producto, Adán, podía hacer lo que quisiera. Y estamos realmente a punto de que Dios nos dé esa misma manifestación de los hijos de Dios en este tiempo final. Amén. Que se cumpla esa escritura y estas señales seguirán a los que creyeron. Amén. Así Sí, viviremos Señor. mortíferamente Amén. sanarán y pondrán Amén. los enfermos y estos sanarán. Amén. Y tan solo con tu presencia sanarán. Tan solo con tu presencia y tu sonrisa se convertirán. Amén. Amén. Así es. Dice el himno, con una mirada de fe, con una mirada de fe. Amén. Amén. Puedes ganar al pecador. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Dice el mensaje, contendiendo ardientemente por la fe. Dice, la fe intelectual no es suficiente. Eso está bien, pero eso es únicamente los trae a ustedes al Espíritu Santo. El Amén. Espíritu Santo es una experiencia personal del nacimiento, el nuevo nacimiento de regeneración, haciendo una nueva criatura en Cristo. Amén. ¿Amén? Dice, Pablo se subió en su caballo, se subió en su caballo y se fue a Damasco con algunas cartas del sumo sacerdote. Amén. Dijo, yo arrastraré a cada uno de esos herejes, yo los traeré. Miren cómo el evangelio se esparció. No se quedó quieto como está hoy. Amén. Hermano, cuando ellos vinieron, las obras de Dios hechas por los apóstoles se fueron. Ellos sí, verdaderamente estaban en fuego. Ellos estaban haciendo algo. Probablemente el avivamiento de Felipe produjo una cosa grande. Y cuando Pablo iba allá en su camino a Damasco, de Samaria a Damasco, Dios ya había llamado a un hombre y lo había llenado con el Espíritu Santo. Le había dado el don de discernimiento. Amén. Su nombre era Ananías. Así que Pablo en su camino hacia allá, esa fe que había sido una vez dada a los santos, Pablo en su camino hacia allá, tronando en su caballo grande, solo un fanfarrón, con grandes amenazas, yo quisiera llegar al gran, y yo me encargaré de ellos, yo pasaré todo ese rollo y esas visiones y todo eso de profetizar. Yo les pondré un fin a ello. Y en ese momento él tuvo una experiencia personal con Dios. Gloria a Dios. Ese es un y su objetivo estaba errado, estaba equivocado. Amén. Por cuanto él creía, y muchos de ellos que tenían solo la verdad. Por cuanto ellos creían que solamente tenían la palabra, las sagradas escrituras. Amén. Amén. Y en ese momento la columna de fuego que guió a los hijos de Israel no le apareció enfrente de él, sino que lo golpeó en la cara. Amén. Y lo tumbó de su caballo. Amén. Y empezó a dar vueltas alrededor. Él miró hacia arriba y estaba tan brillante alrededor de él, la misma columna de fuego, una luz que brilló hacia abajo más fuerte que el sol en medio de su calor. Pablo meneó su cabeza y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Dijo, Señor, ¿quién soy? ¿Quién es aquel que yo estoy persiguiendo? ¿Qué diferencia? Dios dijo, ahora, ¿ven ustedes lo que yo le voy a hacer a él? Yo voy a hacer de él, voy a hacer un vaso de él.
yo lo haré que me sirva. Amén. Amén. Dios tiene una manera de hacer las cosas, ustedes saben. Así que Él dijo, ahora levántate, ponte en pie y ve a la calle llamada a la derecha. Ese es un buen lugar donde llevará un nuevo convertido. Él dijo, ve a Damasco y ve a la calle llamada a la derecha. Y yo ahora puedo imaginarme a Pablo entrar allí en alguna parte y decir, Señora, me duele la cabeza, mis ojos. ¿Con qué dificultad puedo ver una lucecita? Había quedado totalmente ciego. ¿Ven? Y estoy en un gran aprieto. Tomó una pequeña habitación y la rentó allá en el hotel y se metió allí. Y todo el día oró diciendo, Señor Jesús, yo destrozaré esas cartas que Ananías me dio. Yo no quiero saber más de ellas. Amén. Yo quiero saber más de ti, Señor. Aleluya. Ella vio un predicador que veía visiones de nombre Ananías. ¿Qué? Amén. La fe había sido una vez dada a los santos. ¿Cómo Amén. Amén. El evangelio había sido predicado. Amén. Ananías vio una visión y él vio a un hombre llamado Saulo acostado en una casa dándose vueltas, inquieto y clamando así continuamente. El Señor le dijo, Ananías, ve allá a la calle llamada a la derecha y pon tus manos sobre él para que reciba su vista otra vez y sea sano y reciba el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Que es, Dios se le apareció en una visión a Ananías. La fe que Jesús trajo, los resultados que vienen con ella, fue producido en la iglesia. Dios dijo, ve allá, ahora pon tus manos sobre él y él recibirá el Espíritu Santo y recibirá su vista. Amén. Todavía le revela a las personas, ve, pon sus manos sobre este y dile a este y háblale a este y ve a este. Amén. Y ve allí, y ustedes lo ven. Amén. 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 Dijo, pon sus manos sobre él. Señor. Y Pablo pudo saber con quién había tenido la experiencia. Amén. Una experiencia personal, Amén. una experiencia fuerte, Amén. pero que lo iba a despertar, que iba a decir, Pablo, tú estás haciendo las cosas mal. No es así como tú dices, no es así como tú lo haces. Es como yo. Amén. Es como yo digo y es mi voluntad la que se hace, no la tuya. Es como tú quieras hacer las cosas. Yes. Amén. No es como tú quieras hacer las cosas. Amén. No es como tú pretendas hacerlo. Amén. ¿Y cómo llegar a Dios por tus propios medios o por tu propia manera de pensar o por ser prudente o por realmente decirle a Dios yo puedo? No, no es así. A Dios no le sirve eso. Amén. Amén. A Dios le dice yo no puedo, Señor, ayúdame. Amén. Señor, guíame. Amén. Señor, hazme ver mis errores. Amén. Señor, estés tú en mis medios. Padre, para crecer cada día más, para estar más cerca de ti, para hacer lo que te agrada, Señor. Amén. No es como yo quiero, es como el Señor lo dice. Amén. Amén. Y Pablo tuvo que tener esa experiencia personal con Dios. Amén. Para que al final pueda recibir la recompensa de ser sellado con el Espíritu. Amén. Amén. Es con el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Dice las realidades infalibles del Dios vivo. Dice, cuando Satanás se encontró con él, lo trató de desviar. Él sacó el mapa del camino y Satanás lo sacó y dijo, ¿ves? Aquí dice esto. Él dijo, pero también escrito está. Amén. Hoy hay muchas desviaciones, esto y lo otro. O mientras yo haga esto, eso no es. Usted tiene que encontrar a Dios en una experiencia y relación personal. Y usted reclama tenerla y todavía vive para el mundo, entonces algo está mal. Sí. Amén. Algo está mal. Correcto. Amén. Dios. El diablo lo ha desviado a usted a la escritura incorrecta. Amén. 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 Si nosotros seguimos el mapa del camino, si dice, dé la vuelta allí a la autopista tal y tal, de vuelta en esa dirección. Si Hechos 2:38 dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdonar los pecados, y no dio vuelta a la izquierda, entonces debe dar vuelta en esa dirección. A mí no me importa cómo esté usted, tiene que seguir la carretera. Amén. Amén. Se dijo, la promesa es para vosotros y para vuestros Amén. hijos. Eso no significa que es para una edad pasada, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que dice, ese es el mapa Amén. de los caminos de Dios.
Nosotros lo debemos seguir. Amén. El camino está marcado. Usted dice, ¿cómo sabré que yo estoy caminando en él? Amén. Las huellas sangrientas del Señor Jesús abrieron el camino. Y los discípulos se mantuvieron en ese mismo fundamento. Amén. Y el Espíritu Santo los dirigió. Siga ese mapa. Amén. 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 ¿Cuántos quieren seguir ese mapa? ¿Cuántos quieren seguir esa huella? Esas huellas ensangrentadas de nuestro Salvador. Amén. Es el camino angosto el que lleva a la vida. El camino ancho es el de la muerte. Para nosotros no hay nada fácil, todo es luchado, todo es peleado. Jesús dijo, ahí está la tierra, tómenla. Tómenla, es de ustedes. Es luchado, es peleado diariamente. ¿Dónde quedan las quejas? ¿Dónde quedan las preocupaciones? Amén. Amén. ¿Dónde queda el sentirse enfermo cuando tenemos a un Dios vivo y real? Amén. ¿Cree usted que Dios le puede sanar? ¿Cree usted que Dios le puede abrir las puertas? ¿Cree usted que Dios lo puede liberar de tantas cosas? Amén. Entonces la gloria a Dios. Levante su mano y créanle. Reclamo mi sanidad. Reclamo mi libertad. Amén. Reclamo la heredad, mi familia. Reclamo esa promesa para mí, el Espíritu Santo. Señor, Él es más grande que está en mí que está en el mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesucristo, te bendecimos en esta noche. Gracias por tu bendita y santa palabra. Nos hace libres, Señor Dios. Nos permite recordar a estos grandes héroes de la fe, Señor Dios, que vencieron por cuanto ellos creyeron, por cuanto obedecieron, por cuanto recibieron el Espíritu Santo, por cuanto sabían que tú estabas con Él, que no los dejaron no los dejaste solos, no los dejaste atravesar, Señor Dios, esas dificultades solos. No dejaste a tu siervo Daniel en los fosos del foso con los leones solo. Ahí estuviste tú con él, Señor Dios Todopoderoso. Un hombre que estaba expuesto a la muerte, Señor Dios de la gloria. Por ser comido por estos leones, Señor Dios de la gloria. Él esperó y estuvo esa experiencia personal contigo y vio esa misma columna que vio tus hijos, y seguimos viendo esa misma columna hoy, Señor. Esa misma columna de fuego en nuestro medio, Señor, guiándonos, proveyéndonos, Señor Dios, librándonos del enemigo, Señor Dios de la gloria, teniendo esa victoria, Señor Dios, por el tiempo y en todo lugar, por cuanto hemos tenido una experiencia personal contigo, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, bendice a tu pueblo, Señor Dios, líbralos, sánalos, Señor Dios, perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, Señor. Permítenos creerte y seguir, Señor Dios, parados en la brecha, intercediendo unos por los otros. Padre Celestial, tú tienes el tiempo para cada quien, pero son nuestras acciones, es nuestra valentía, es nuestro amor expresado hacia ellos los que nos atrae, Señor Dios Todopoderoso, a tu presencia. Son nuestras rodillas día a día dobladas delante de ti, reclamando nuestra heredad, pero es en tu tiempo, Señor Dios, no es en nuestro tiempo, no es nuestra manera de hacerlo, es en tu manera de hacerlo, Señor. Hay mucha gente allá afuera esperando que alguien le hable del Evangelio, Señor. Abre nuestros labios, coloca tu palabra, Señor Dios, en nuestros labios. Padre, que seamos un testimonio vivo y real, Señor Dios Todopoderoso. Quita toda indiferencia, quita toda duda, toda incredulidad de nuestros medios. Permítanos, Señor, evidenciar que eres tú, Señor Dios, que está en nosotros, Padre Celestial. Permítenos, Señor Dios, Padre, día a día buscarte en desesperación, estar a los pies como María, Padre Celestial, congregándonos, Señor Dios, asistiendo a este lugar. Sabemos que en algún momento las Biblias serían cerradas, Señor Dios, y que esto sería llenado de munición, Padre Celestial. Padre, permítenos valorar este lugar que nos has provisto, tanto el de Belén como el de San José, como los que vienen, Padre Celestial. Permítenos valorarlo, Señor Dios, con nuestra presencia, con nuestra asistencia, Señor, sin ninguna justificación de no venir. Padre Celestial, aún tu siervo, Señor, de enfermo, venía y predicaba aquí en este púlpito, dándonos ejemplo, Padre Celestial. Aún así, Señor Dios, Padre Celestial, en las mayores dificultades, aquí, Señor Dios, siendo presentes, diciéndote, Señor Dios, como tu profeta Isaías, heme aquí, Señor. Así es como debemos declararnos todos los días en victoria, decirle, Señor, heme aquí, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿A dónde iré? ¿A dónde quieres que yo vaya, Señor Dios? ¿A quién le hablaré hoy? ¿A quién le hablaré mañana, Señor Dios Todopoderoso? Mueve a tu iglesia, Señor Dios. Mueve a este cuerpo, Padre Celestial. Padre, llénanos de tu Santo Espíritu. Permítanos tener una
experiencia personal contigo, Señor, que tus hijos, tanto yo como todos nosotros, vamos a tener esa experiencia real y genuina, Señor Dios de la gloria, y saber que tú eres Dios, el mismo ayer y hoy por los siglos, que nuestro corazón contienda ardientemente por la fe que una vez fue a los santos, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, Señor. Padre celestial, que seamos ese testimonio, que generemos esa atmósfera donde la gente se enamore de ti, quiera conocer más de ti, Señor Dios Todopoderoso. Que algo suceda en nuestras vidas, Señor Dios de la gloria. Estamos en un momento definitivo, en una etapa final, Señor Dios de la gloria, y cada uno de nosotros definirá su destino, Señor Dios de la gloria, con su actitud, Señor Dios Todopoderoso, con, Señor Dios, siendo genuinos, reales, sinceros, Señor Dios. Padre, muriendo cada día más, Señor Dios de la gloria. Padre, testificando de este evangelio, nuestra manera de vivir y hacer las cosas y de pensar, de cómo hablamos, Señor Dios Todopoderoso. Oh Padre celestial, glorifícate en nuestras vidas. Dejamos este lugar, hermano, tu presencia, te alabamos y te amamos, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por todo lo que tú hiciste, has hecho y harás. Vamos y te bendecimos en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.